Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Dios le bendiga a mis hermanos. Dios le bendiga más. Dios le bendiga más. Yo quiero que busquen su Biblia, 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. Cuando lo tengan me confirman con un amén. 2 Corintios 5:17. No soy un gran lector de la palabra, pero le pido a Dios que me ayude, que siempre me ayude, que yo no soy perfecto. Yo trato de alcanzar la perfección por medio de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. ¿Lo tienen, mis hermanos? Y dice la palabra de Dios, en nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted es una nueva persona, yo soy una nueva persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El pecado, todo lo que no pertenece a Dios, pasó, ahora vamos a vivir para Dios. Yo quiero que oremos, así mismo para que oremos, que me presenten al Señor, que no sea yo quien hable, sino Dios a través de mí, que Dios trate con su vida como trató con la mía. Oremos. Amantísimo Dios, Padre eterno, que mora en las alturas de los cielos, mi Dios, te honro, mi Dios, te glorifico. Me siento más que afortunado, Señor, por tú, Señor, seleccionarme para hablar de ti en esta noche, Señor. Para hablar de ti, Padre amado. Te pido, mi Dios, que no sea yo, Señor, quien hable, sino tú a través de mí. Que así como tú trataste con mi vida, Señor, tú trates con cada uno de mis hermanos presentes, mi Dios. Conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, Padre. Bendice cada uno de mis hermanos presentes y los que no pudieron venir, Señor. Y guarda sus vidas, Señor. En tu mano estoy y en tu mano estamos todos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirle que antes Ana me estaba relajando. Ana me dice, papi, ahorita se levanta el enemigo para que tú no quieras predicar. Le digo, no, mija, él se está levantando. Y cada vez que llegaba mal día, cuando Karina me dijo, el domingo fue Karina, te toca predicar el jueves. Yo dije, hoy no va a pasar nada, pero de nada mañana lunes y el martes vienen ya los choques. Y así fue, pero corrí de a duro para no, porque quería predicar la palabra. Quiero compartir con ustedes el tema, para gloria de Dios, marcando la diferencia. Marcando la diferencia. Creemos que si somos cristianos, que si nacemos de nuevo, no podemos ser lo que éramos antes en el mundo, ¿verdad? Y quiero compartir con ustedes, quiero hablarles de 3 personajes del Antiguo Testamento que para mí marcaron la diferencia en cada uno de su tiempo. En cada uno de su tiempo con Dios. Yo después le puse al ladito ahí, pero lo dejé ahí, marcando la diferencia, y puse entre comillas ahí, como cristiano. Porque quizá en el Antiguo Testamento la palabra cristiano eso no existe, pero eran hombres de Dios. De quien les voy a hablar aquí, son de hombres que marcaron la diferencia en su tiempo, que Dios lo usó, y ellos se dejaron usar por Dios. Primeramente les quiero hablar de Noé. Y nos vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versos 5 y 8. Del 5 al 8. Génesis 6. Vámonos aquí. Génesis 6, del 5 al 8. Noé marcó la diferencia, dio gracia delante de Jehová. Yo pude entender que Noé marcó la diferencia en el tiempo que vivía y halló gracia delante de Jehová. Dice así, Génesis 6, del 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal, solamente el mal.
Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Oye, estaba tan fuerte la cosa que Jehová, nuestro Dios, nuestro creador, nuestro Padre, se arrepintió de haber creado al hombre, de haber hecho al hombre. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Y dice el verso 8, ese me impactó ahí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé marcó la diferencia. ¿Usted entiende? Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Seguramente esa gente, el que ha leído esa historia, dice que hasta los hijos de Dios se llegaron a las mujeres de los hijos de los hombres, y que de ahí supuestamente salen lo que son los gigantes y esas cosas, pero que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Qué bueno cuando hallamos gracia delante de Dios, que el Señor diga no, porque mire, Otoniel estaba dando un mensaje, y Otoniel estaba diciendo que Jehová, que Satanás fue entre los hijos de Dios y se presentó. Oye, pero Jehová conoce quiénes son sus hijos y quiénes no. Entonces, Noé halló gracia porque Noé en ese tiempo marcó la diferencia. Y Noé, ya ustedes saben la historia, Noé creó el arca por medio de los mandamientos de Dios y sucesivamente. Pero lo que le quiero decir con eso es que tenemos que ser diferentes a lo de allá afuera. Otro personaje que me impactó mucho, son 3 nada más del Antiguo Testamento. No soy muy largo predicando, pero lo que Dios pone ahí mismo lo suelto. Fue José, el hijo de Jacob. Y leemos la palabra también en Génesis 39, del 1 al 6. Génesis 39, del 1 al 6. Génesis 39, del 1 al 6. Gloria a Dios. Marcando la diferencia. Marcando la diferencia. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Qué bueno es saber cuando dice mas Jehová está con Darling. Mas Jehová está con Danielita. Mas Jehová está con cada uno de nosotros. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Oye, hasta el amo se dio cuenta, porque cuando Jehová está con uno, eso se expande. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. Oye, lo puso ya ustedes saben, pero eso no era lo que José tenía todavía. Y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, la casa de Potifar, a causa de José. Por medio de José, Jehová lo bendijo. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Esa historia yo creo que se la sabe todo el mundo de José. José era hijo de Jacob, el antepenúltimo hijo. Fue envidiado por sus hermanos, porque José, desde que nació Jacob, lo instruyó en el camino, lo instruyó en la palabra. José era tan tal que era el único que se entiende que sabía leer de ellos. Era el antepenúltimo y era el único que sabía leer de ellos. Los otros, no, vamos a decirlo vulgar, eran brutos y no querían estar en la cosa de Dios. Y ellos tenían envidia por José. Pero como le digo ahorita, como le dije anteriormente, cuando marcamos la diferencia, Dios pone gracia sobre nosotros. Y José siguió los pretextos de su padre, los caminos que su padre le enseñaba. Y Jacob era un hombre de Dios. José fue vendido por sus hermanos. Ustedes saben de ahí en adelante todo lo que le pasó. Y un día
pasado el tiempo, José se acostó siendo un esclavo y despertó siendo un gobernador, porque portaba la gracia de Dios y marcaba la diferencia donde quiera que estaba, donde quiera que iba. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que marquemos la diferencia. Dios nos llama a que no seamos igual que el mundo, porque si cuando leímos la palabra ahorita decía, de modo que si alguno está en Cristo, y si estamos en Cristo, nueva criatura, ya somos nuevos. Ya eso del mundo pasó. Ya tenemos aquí que andar conforme a la palabra de Dios. Vamos con el número 3. El número 3 fue Daniel. Si ustedes se fijan, Moisés era un hombre de Dios. Bueno, algunos dicen que después de Jesús, Moisés fue el hombre de los milagros. Pero estos 3 me impactaron porque estos 3, de este que voy a hablar ahora de Daniel, la palabra dice que tenía hasta un espíritu superior. Daniel se diferenciaba de todo el mundo. Y sabemos también la historia de Daniel. Daniel 1, del 8 al 9. Nada más ese solo verso. Daniel 1, del 8 al 9. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así en el nombre de Jesús. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Quiénes han propuesto en su corazón no contaminarse con el mundo? Eso de corazón. Eso no es que lo voy a decir aquí y que allí cuando salga voy a seguir siendo el mismo. Es que tenemos que hacer un sacrificio en nuestra vida. Yo siempre he dicho que Dios no creó robot. Dios creó un hombre, y no voy a decir la palabra libre albedrío, pero un hombre que Jehová le dijo, coge ese camino que es el que te va a ir bien, y tú coges si tú quieres. Ahora, si Dios creara un robot, Dios por ahí no lo mandara, por el lado malo, no va por aquí como un robot. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con los jefes de los eunucos. ¿Por qué lo puso Dios? Porque portaba la gracia de Dios. ¿Por qué portaba la gracia de Dios? Porque Daniel marcaba la diferencia en ese grupo. Y habían 3 más. Estaba Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Eso lo metieron en el horno, Y ya ustedes saben, lo mandaron a calentar 7 veces más el horno, pero eso también marcaron la diferencia. Y ya ustedes saben, Dios ahí también se manifestó de gran manera. Pero donde me voy a basar un poquito más, en este personaje de quien le voy a hablar ahora, que está en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, Padre, gracias. Ese personaje que siendo Dios, vino a morir por el violador, por el atracador, por el malo. Dijo, Padre, yo iré a morir por ello. Quiero hablarle de ese personaje que marcó la historia. Hizo un antes y un después. Quiero hablarle de ese personaje que lo hicieron una monstruosidad cuando lo azotaban. Ese personaje que aún sabiendo que nosotros le fallamos, Él nos perdona. Y nos dice que somos sus hijos. Nos aconseja, nos llama. Y tenemos que tener ese privilegio porque estamos en el 2024. ¿Cuántas personas no murieron en el 2023? En el 2022. Y estamos aquí porque a Él le ha placido en su misericordia darnos una oportunidad más. Quiero hablarle de Jesucristo. Jesucristo que marcó la diferencia en todo. En todo marcó la diferencia. Le demostró amor, le dio amor a quien no lo necesitaba.
mostró misericordia con quien no tenía que haber misericordia. Y ese personaje se llama Jesucristo. Jesucristo, a Él la gloria y la honra por siempre. Yo anoté alguna cosita aquí, porque le pedí al Señor, Señor, yo no quiero hablar que me salga de la mente, no. Y cada vez que el Señor me decía algo, que yo sabía que el Señor le ponía algo en mi espíritu, yo iba para el celular. Vivian hasta me dijo, pues tú no estás preparado, muchacho. Le dije, no estoy preparado. A mí me prepara Dios hasta en el último momento. Quiero decirle que Jesucristo marcó la diferencia de tal manera que nos perdonó sin merecerlo. ¿O usted cree que merecía no ser perdón? Yo me pongo a analizar y con alguna confianza, algunos hermanos de confianza les digo, yo lo que vivo es agradecido de Dios. Yo le pido muy poco a Dios. Yo creo que Dios se ha pasado de bendecirme a mí. Entonces lo que hago es que le agradezco mucho a Dios por todo, no por lo material, primeramente por su amor y su misericordia, porque tengo 43 años de edad y tengo 14 años que me reconcilié con Dios, y no es por mencionar esto y que así, pero a mí me tenían que llevar directamente para el hospital a ponerme de troza cuando yo bebía en el mundo. Y yo me pongo a decir y me pongo a analizar, y si yo me hubiese muerto en un momento de eso. Pero su perdón, su misericordia, su amor me alcanzó. Marcar la diferencia como cristiano es dejar de andar en tinieblas y andar en la luz. Pablo lo dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz, andemos como hijos de luz. Ahí es una forma de marcar la diferencia. Marcar la diferencia es no guardar rencor. Que en vez de rencor hay amor. Que un hermano no ofenda, no falle. Es verdad que a veces se pone dura la cosa y difícil, pero cuando usted le entrega eso al Señor, el Señor hace el trabajo. Él no es un loco, escúchenme el término, Él hace el trabajo. Cuando usted dispone su corazón, marcar la diferencia es que usted vaya a un lugar y que sin usted decirlo, sepan que usted es un hijo de Dios. Sin usted decirle a nadie, Dios te bendiga, aunque también es una forma, pero cuando Dios porta la gracia, en el lugar le dice, usted es un hijo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Jesús. Marcamos la diferencia también cuando aborrecemos al mundo y le somos fieles a Dios. Dice Juan, primera de Juan 2, del 15 al 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si hacemos creer, venimos a la iglesia y hacemos creer, aquí cantamos, hasta se habla en lengua, pero allí somos otra cosa. Verdaderamente el amor del Padre no mora en nosotros. Entonces, cuando el amor del Padre no mora en una persona, no vale que brinque y patale. Tenemos que marcar la diferencia, diferenciándonos, como le dije anteriormente, del mundo. En el mundo lo que hay es perdición. Y anoté aquí que esto le voy a ser sincero, lo googleé y me fui a la Biblia a buscarlo, huyendo. Dice, algunas verdades que podemos vivir y aplicar, cómo marcar la diferencia como cristiano. Ahí va la palabra como cristiano, sí. Aquí algunas verdades que podemos vivir y aplicar, cómo marcar la diferencia como cristiano. Primero, conocer verdaderamente a Dios. Dice primera de Juan 2:3. Ahí vamos a quedarnos en esa carta de primera de Juan. Porque son unos versos ahí. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan.
2 y 3. Dice la palabra. Perdón, mis hermanos, primera de Juan 2, verso 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. En eso conocemos que somos hijos de Dios y que Dios mora en nosotros cuando guardamos sus mandamientos. Y cuando guardamos sus mandamientos, hacemos la voluntad del Padre. Y nos diferenciamos ahí mismo del mundo también. Vivir en la verdad. No podemos engañarnos hablando mentiras. Acuérdese que la palabra dice que no es el rey, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted en el mundo, sale de aquí y empieza a hacer bellaquería, usted en cualquier momento Dios es misericordioso, pero Dios lo va a avergonzar en cualquier momento. Le digo eso porque unos años atrás, le estoy hablando como de 20 años, el Señor me lo hizo a mí. Porque digo que Dios se cansó de aconsejarme y no aceptaba el consejo de Dios. Y Dios me avergonzó. Entonces, tenemos que tener cuidado con la mentira. Y más cuando nos engañamos nosotros mismos. Porque yo puedo decir a la hermana Cookie, Dios me habló. Y si Dios no me habló nada. Es un problema con que Dios me habló. Mostramos también diferencia cuando demostramos el amor por Dios. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Cuando obedecemos la palabra de Dios, demostramos el amor que Dios ha puesto en nosotros. Cuando la obedecemos, no cuando, déjame ver qué dice Génesis 29, leí un capítulo hoy de la Biblia. No, pídele a Dios revelación. Y ponle amor a eso que Dios ha dado. Otoniel lo está diciendo, con ese mensaje de Otoniel yo me quedé pasmado ahí. Usted lee hoy un versículo, lo lee mañana, lo lee pasado y van conocimientos diferentes, sabiduría diferente, porque la palabra de Dios es nueva cada mañana. Dice, marcamos la diferencia cuando vivimos en Dios. Cuando vivimos en Dios. Así es como sabemos que vivimos en Él, cuando vivimos como Jesús vivió. ¿Cuántos de los que están aquí viven como Jesús vivió? Hay que tratar de hacer eso. Y el que no lo está haciendo, que trate de asegurarse de vivir como Jesús vivió aquí. Jesús fue un ejemplo claro. El mejor ejemplo a seguir fue Jesús. Jesús vino a enseñarnos tantas cosas buenas para que nosotros no titubeemos en ningún momento y podamos alcanzar la vida eterna. Amarnos unos a otros. Wow, ese mandamiento a veces uno lo ve y no le pone mucha atención, pero cuánto lamento hay cuando entre dos hermanos hay contrariedad, y que se dice más o menos así, que no se ponen de acuerdo, donde la palabra nos manda a estar de acuerdo, y que a un hermano le moleste que yo me siente aquí porque allí que quiere, y ese no es el Jesús que nos enseñó eso, ¿no? Eso no nos enseñó Jesús. Jesús nos mandó a que estemos de acuerdo, que vivamos en amor, en armonía, que busquemos la paz, que brindemos paz a otros. Perdonar y evitar hacer tropezar a otro. Digo, yo anoté aquí, debemos perdonar y tratar de no ser piedra de tropiezo para otro. También la palabra lo dice en Primera de Juan 2, del 9 al 11. Primera de Juan 2, del 9 al 11 dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, este todavía está en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Usted ve? Cuando llevamos la palabra, tenemos que evitarle que otro hermano, por causa de nosotros, caiga. Pablo lo habla en otra ocasión. Pablo dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si al hermano acá le es mal que yo use el celular, pues delante de él no lo uso, para no se le pierda de tropiezo a él y que él no se vaya a perder por
por causa mía, aunque yo no soy que lo mando a la perdición, porque el único que manda, que tiene potestad de mandar a la perdición o a la vida eterna es Jesús. La Biblia dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. El único que puede echar y sacar se llama Jesús. Gloria a Dios. Vivir como verdaderos hijos de Dios. Debemos vivir unidos en amor y en comunión con Cristo, para cuando Él regrese estemos llenos de valor y no nos alejemos de Él avergonzados, ya que Jesucristo es justo y sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Como le acabé de decir ahorita, Jesucristo es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Y debemos marcar la diferencia en todos los ámbitos como cristianos. En el trabajo, en la casa, con los amigos, con los primos, con los padres que son inconversos. A veces nosotros mismos, portándonos mal, no traemos a nadie. Y lo que le dicen a tú eres cristiano. Porque es que a veces nos portamos tan mal, pero esa misericordia está ahí y no debemos abusar de ella. No debemos abusar de la misericordia de Dios. Tenemos que ser diferentes al mundo. En el mundo, dice la palabra de Dios que Satanás es el príncipe de este siglo, pero Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores, y a Él debemos seguir. A Él debemos seguir. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Le dije que era en Jesucristo que me iba a enfocar más, porque como le dije en Juan 16 dice, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Da pena. Por lo menos todos nos metemos a veces a la red y vemos cómo en algunas iglesias sacan a Jesucristo. No le dan la prioridad, siendo Jesucristo el centro de todo. De todo. Entonces, mis hermanos, tenemos que mostrarnos diferente al mundo, marcar la diferencia donde quiera que vayamos, mostrar amor, mostrar misericordia por los demás. No importa que nos ofendan. Jesucristo pasó más de ahí enseñándonos eso. Y Él mismo dice, en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para si Karina me hace algo? Yo digo, no, yo no te perdono. Echa para allá, Karina. ¿En qué cielo voy a ir yo? ¿A qué cielo voy a ir yo? Entonces tenemos que marcar la diferencia como cristianos con el mundo. Hasta aquí me ayuda el Señor. Dios le bendiga a mis hermanos.